Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, aseguró que hay una deriva autocrática en la política venezolana, lo cual ha convertido el tema en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, especialmente tras la juramentación del pasado 10 de enero. El 10 de enero Venezuela pasó de ser una autocracia hegemónica a una autocracia cerrada, con todas las consecuencias que ello lleva consigo en el ámbito de la legalidad, el reconocimiento internacional y el modo de relación institucional con el mismo. La Conferencia Episcopal Venezolana indicó además que continuará evaluando de cerca las condiciones políticas y especialmente las oportunidades para nuevos diálogos en el país. No hay duda que las experiencias fallidas en las que se cifraron muchas expectativas han mermado considerablemente la confianza de muchos sectores en las bondades de cualquier diálogo o negociación. Algunos demonizan la palabra diálogo. Sin embargo, para nosotros, iluminados por el magisterio del Papa Francisco, estamos llamados a hacer una profundización en lo que hoy significaría este camino para la política nacional. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana criticaron la persecución a la disidencia y pidieron la liberación de los presos políticos. La SED debe seguir insistiendo en la plena libertad de los privados de los encarcelados y en las justas condiciones de todos los que están en las cárceles venezolanas. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de la Ley de Fiscalización de las ONG, de la Ley Orgánica para la Defensa del Exequivo, de la llamada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares, la Ley Libertador Simón Bolívar, muestran claros visos de querer avanzar en esta política de censura y represión. Durante la Asamblea Ordinaria Plenaria, que durará 4 días, la Conferencia Episcopal Venezolana abordará temas políticos y sociales, a la vez que elegirá a sus nuevas autoridades para el periodo 2025-2028. La Sala de Apelaciones desestimó el recurso por mayoría con el voto en disidencia de la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, lo que ratifica la permanencia de Khan en la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La petición fue presentada en noviembre de 2024 y argumentaba un presunto conflicto de intereses debido a la relación de Khan con Venkateswari Alajendra, abogada defensora de Nicolás Maduro en este proceso. La Fundación Arcadia, con sede en Washington, D.C., había impulsado la recusación alegando que dicha relación compromete la imparcialidad del fiscal y pone en riesgo la integridad del proceso judicial, además de afectar la credibilidad de la CPI. En su decisión, la Sala de Apelaciones también rechazó la solicitud del fiscal para presentar una contrarréplica y desestimó por inoperante la petición de autorización para presentar observaciones Amicus Curiae, formulada por la ONG Un Mundo Sin Mordaza. Además, negó la moción urgente para abordar irregularidades procesales y la solicitud para abordar fallas procesales y supervisión ética por parte de la Secretaría de la CPI en el contexto de la situación de Venezuela. En el mes de febrero se cumplen 6 meses desde que fueron injustamente detenidos. Cada día que pasa, observamos que se deteriora más su estado de salud física y mental. La mayoría de nuestros seres queridos presentan síntomas de depresión, bajo de peso y sufren importantes malestares estomacales, debido a la deficiencia de la alimentación que reciben en ese lugar de reclusión, así como la mala calidad de agua que consumen. Recientemente varios de ellos han presentado síntomas de dengue con fuertes dolores en el cuerpo y fiebre. Nos preocupa que debido a la debilidad que caracteriza su actual condición de salud, no tengan la fuerza suficiente para soportar cualquier virus o enfermedad que les pueda quejar dentro del penal. A las afueras del Palacio de Justicia en Caracas, la abogada Teresli Malavé manifestó que la defensa de Rocío San Miguel exige se le conceda una medida humanitaria por sus condiciones de salud. Debería darse la oportunidad de que tanto el doctor Juan Luis González como yo seamos juramentados
como defensa de manera definitiva de Rocío San Miguel y Alejandro González en esa causa. En segundo lugar, y es la que más esperamos, que le den su medida humanitaria a Rocío para que pueda ser operada definitivamente como le corresponde. Rocío tuvo una fractura en el hombro, una fractura que como tiene 6 meses se solidificó y le ha causado inamovilidad del brazo porque afecta directamente a los tendones la fractura. Ella tiene que ser operada ni siquiera por un traumatólogo, sino por un especialista en hombro. Y eso solo, el éxito de esa operación es el postoperatorio. ¿Cómo pudiera cubrirse ese postoperatorio? En familia. El éxito de la operación sería el postoperatorio. En el SEBIN obviamente no hay las condiciones, no existen las condiciones. Malavé aseveró que hasta el momento, tras un año de su detención, aún no se tiene conocimiento de los delitos que enfrenta San Miguel. Se dé el inicio del juicio y por fin nos enteremos por qué está presa Rocío y Alejandro González. Nosotros no sabemos, pero ella tampoco. Rocío tiene defensa pública, que no ha ido a verla ni la primera vez, que dice que tiene que pedir autorización. Aparentemente todo esto que les digo es información que nos llega en el mismo tribunal, que le dieron la autorización de ir, pero no la dejaron ingresar en el SEBIN. La defensa también denunció que la activista, quien posee nacionalidad española, no ha podido recibir visitas consulares, por lo que pidieron la intermediación del gobierno de España en el caso. Por el gobierno de España sí esperamos que las cosas se impulsen y que tenga, porque ellos sí tienen los contactos y pudiera ser efectivo, que si la solicitud se planteara de manera directa de gobierno a gobierno, se le pudiera dar la medida humanitaria a Rocío. Es preciso recordar que Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija. Esposas, hermanas, amigos y familiares de los presos políticos detenidos en el contexto postelectoral se fueron hasta la sede de la Oficina del Defensor del Pueblo para alzar su voz de protesta pacífica y exigir poder ver a sus seres queridos. Nosotros en varias oportunidades hemos reiterado y hemos hecho esta denuncia y también haciendo un llamado a la toma de acciones contundentes a todas las instancias internacionales que nos han prestado el apoyo y han estado a lo largo de estos 6 meses conmigo. Sin embargo, no hemos obtenido ningún tipo de respuesta hasta el momento. No he podido ver ni constatar el estado físico de mi esposo. Vuelvo a decir y a repetir que no sé si es que mi esposo está siendo torturado físicamente y por eso es que no me dejan verlo. No hay motivo por el que Freddy deba estar detenido, no ha cometido ningún delito, al igual de como todos los que se encuentran en el helicoide y en todos los centros de detención de nuestro país. Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, recuerda que hoy su esposo está de cumpleaños y están lejos sin saber de su estado. Y en vez de estar con su familia, celebrando en libertad, sano, en familia, como debería ser, hoy estamos contando los días que tiene detenido. 138 días detenido tiene Pedro hoy, alejado de su familia, de todos. No hemos podido tener contacto alguno con él, no lo hemos podido ver ni hablar con él, no hemos podido constatar cómo está físicamente, mentalmente, espiritualmente, porque se le ha negado todo derecho fundamental que debería tener cualquier persona. Pedro, al igual que muchos otros, es inocente, no ha cometido delito alguno. Los familiares entregaron un documento dirigido al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, en donde le exigen el derecho que tienen los detenidos de recibir visita y a lo cual no han logrado tener acceso. Al igual que muchos otros presos políticos de Venezuela, se le niega la visita y más allá de violar sus derechos fundamentales, esto es una tortura psicológica que no busca más que quebrantar su resistencia, mantener a todos los familiares, a todos nosotros en zozobra, para de esa manera silenciar las voces que denunciamos esta injusticia. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció irregularidades en el escrutinio de las elecciones del domingo. En una entrevista con Radio Centro de Guayaquil, el mandatario dijo el martes que el conteo de los votos de la primera vuelta no coincide con los cálculos de su campaña, que lo ubicaban como ganador con una cifra mayor. Han habido muchísimas irregularidades
y seguíamos contando, seguíamos revisando en ciertas provincias que habían cosas que no cuadraban. Incluso no cuadraban con el conteo rápido de la OEA, el cual nos ponía con una cifra mayor. Noboa explicó así las razones por las cuales no celebró ni hizo declaraciones al final de la jornada electoral del domingo, cuando los resultados ya arrojaban un empate técnico con la izquierdista Luisa González. A 4 puntos de terminar el escrutinio, Noboa, con un poco más del 44% de los sufragios, supera por apenas 2 décimas a la heredera política del expresidente Rafael Correa. Aunque las encuestas en campaña ya preveían una segunda vuelta, el cerrado empate tomó por sorpresa a un país dividido y sumido en la violencia del narcotráfico. En el balotaje del 13 de abril, los candidatos reeditarán el duelo de las atípicas elecciones de 2023, en las que Noboa se convirtió en uno de los presidentes más jóvenes del mundo. A través de sus redes sociales, Trump reveló que en la llamada de este miércoles discutió con Putin sobre la cooperación entre sus países y la posibilidad de reducir el conflicto. Ambos hablaron sobre las fortalezas de sus naciones y el gran beneficio que algún día tendrán al trabajar juntos. Trump también destacó la urgencia de poner fin al conflicto en Ucrania. De igual manera, el presidente estadounidense aseguró que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, está comprometido con la paz, luego de una conversación con el mandatario de Ucrania. Además, anunció que Zelensky se reunirá el viernes en Múnich con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Por su parte, el presidente Zelensky confirmó el intercambio con Trump a través de sus redes sociales, destacando que abordaron las oportunidades para lograr la paz y la cooperación entre ambos países. Nadie quiere la paz más que Ucrania, señaló Zelensky. A través de una carta dirigida a los obispos estadounidenses, el sumo pontífice instó a la iglesia del país a no ceder ante discursos que discriminan y generan sufrimiento a quienes buscan una mejor vida. En la misiva, el Papa enfatizó que muchas personas han abandonado sus países debido a pobreza extrema, inseguridad, explotación, persecución o el grave deterioro del medio ambiente, por lo que su expulsión resulta una medida que afecta gravemente sus derechos. Francisco indicó que ha seguido de cerca el programa de deportaciones impulsado por su administración y llamó a los fieles católicos a manifestar su desacuerdo con políticas que criminalizan a los migrantes. No obstante, también reconoció que los países tienen derecho a garantizar la seguridad de sus ciudadanos frente a personas que han cometido delitos graves. El líder de la Iglesia Católica subrayó que un verdadero Estado de Derecho debe garantizar un trato digno a todas las personas, especialmente a los más vulnerables. Además, el Papa advirtió que las políticas migratorias basadas en la fuerza y la exclusión no traerán soluciones duraderas. Lo que se construye a base de fuerza y no a partir de la verdad sobre la igual dignidad de todo ser humano, mal comienza y mal terminará, aseveró. Finalmente hizo un llamado a la solidaridad y exhortó a la sociedad a evitar la construcción de muros de ignominia que dividan a las personas. Ante el rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, las autoridades panameñas analizan alternativas para enviar a los ciudadanos de ese país directamente a su territorio o a través de un tercero, según informó el ministro de Seguridad Pública, Ábrego. El funcionario panameño explicó que la opción de traslado contempla vuelos o rutas marítimas en coordinación con el memorando de entendimiento que Panamá mantiene con Estados Unidos. El plan contempla su registro en el Centro de Atención al Migrante en Costa Rica, desde donde serían enviados a Metetí en Darién o los planes de Gualacá en Panamá para luego ser repatriados. El procedimiento acordado establece que los migrantes deberán presentarse en el CATEM, donde se registrarán sus datos
detenidos y se les realizará un control biométrico para verificar antecedentes. Posteriormente serán trasladados en autobuses hasta Lajas Blancas en Darién, donde recibirán asistencia antes de su regreso a sus países. Este flujo migratorio inverso que Panamá califica de lento pero en aumento surge tras el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Se trata de Manuel Antonio Barrios Cortés, de 35 años, conocido en el bajo mundo como alias El Negro. Su captura se realizó en pleno centro de Bucaramanga. Barrios Cortés es considerado el principal cabecilla internacional en Perú del Tren de Aragua y era solicitado por un juzgado de Venezuela por el delito terrorismo. Según las autoridades colombianas, alias El Negro fungía como mototaxista y tenía una vida en el barrio Dangón de Bucaramanga. La captura se produjo durante un operativo de verificación de antecedentes. A partir de esta información que reseccionamos, pudimos lograr la identificación, la individualización de este delincuente conocido como Manuel Antonio Barrios Cortés, un delincuente de 35 años que se encontraba escondido aquí en la ciudad de Bucaramanga. Hay que resaltar que estas estructuras criminales como los del sur, como los de San Rafa, como Claverianos, buscan a estos delincuentes para que cometan acciones ilícitas como lo reseñábamos anteriormente, como son homicidios selectivos, extorsiones o hurto calificado en la modalidad de raponazo. Este delincuente estaba residiendo en el sector sur de la ciudad de Bucaramanga, hacia el barrio Dangón, sector del Cristal, y hacia allí nosotros también, con la información importante que nos brindan los ciudadanos, hemos podido adelantar varias diligencias de allanamiento y registro y materializar esta captura tan importante para la convivencia y la seguridad ciudadana. Continuamos en esos compromisos, trabajando de manera conjunta con la Dirección Seccional de Fiscalías del Departamento de Santander y seguir capturando a estos delincuentes. En la vigencia 2025 hemos logrado la captura de más de 153 ciudadanos extranjeros. El top 5 de esos delincuentes que se capturan, el top número 1, se capturan por el delito de hurto calificado y agravado. Alias El Negro quedó a disposición de Migración Colombia. En rueda de prensa, Diosdado Cabello informó sobre el desmantelamiento de lo que calificó como otra operación terrorista con la que se pretendía atentar contra la seguridad de Venezuela desde el fuerte de Santa Elena de Guairén en el estado Bolívar. El funcionario indicó que existen varios detenidos que habrían participado en la operación Aurora, entre ellos el primer sargento Damián Alexander Rojas Díaz, y que tendrían vínculos con María Corina Machado. Cabello indicó que los detenidos en este supuesto plan terrorista tenían como objetivo generar condiciones para la negociación de la salida de Nicolás Maduro del poder, además de planear el secuestro del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Aseguró además que Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, estuvo involucrado en la llamada Operación Aurora. ¿Por qué hablar de Aurora? Porque ahí es donde comienza todo. Esta es la persona que es detenido, Damián Alexander Rojas Díaz, es el primer detenido, alias Guay, o el seudónimo que él tenía dentro de su grupo. Porque nosotros venimos haciéndole seguimiento a una serie de declaraciones de voceros de este grupo terrorista que tienen presencia en los medios digitales, en las redes. Nosotros siempre hemos insistido también que detrás de toda esta operación ha estado activa la participación de gobiernos extranjeros. Ahí fíjense que este señor dice que fue extraído de la selva por un helicóptero del ejército brasileño. Brasil sabía lo que había ocurrido en Venezuela y el ejército brasileño se los lleva de la selva y los lleva a un sitio de otra ciudad, ahí los tienen 20 días y luego los liberan. Le dicen, no, se tienen que ir de Brasil. Mentira, es lo que él dice, nunca se fueron. El gobierno de Bolsonaro actuó operativamente en esa acción terrorista contra fuertes militares de Venezuela.
A las puertas del Ministerio Público, Valeria Somasa, hermana del dirigente político Luis Somasa, narró los momentos que vivió durante su detención la tarde de este miércoles 12 de febrero. Me encuentro con 5 hombres vestidos completamente de negro, no tenían ningún tipo de identificación de seguridad del cuerpo del Estado. La camioneta que estaban utilizando era una camioneta civil, pero sabemos que es una camioneta que usan los funcionarios del gobierno. Incluso violentaron también el portón de la casa de al lado para poder entrar, hasta que lograron entrar. Se lo llevan y duraron 2 horas adentro otras personas que llegaron, incluso una persona que estaba vestida de rojo. No sé qué estaban haciendo adentro, pero ya mi hermano se lo habían llevado. Entonces, ¿qué hacían esas 2 personas en su casa? ¿No? Primero, no sé dónde está, no sé de su vida, temo por su vida, temo también por las torturas que le puedan hacer, que pueda afectar su vida, y necesito y exijo que me digan en dónde está Luis Somasa. Asimismo, exigió a las autoridades conocer el paradero de su familiar y las condiciones en las que se encuentra. Mi hermano no es un delincuente, mi hermano simplemente es un luchador que quiere un cambio por Venezuela, quiere un cambio de gobierno, quiere un cambio de país, y sencillamente se quedó porque no tenía nada que temer. Entonces, por pensar diferente, lo han secuestrado. Entonces, no sé dónde está. Necesito saber en dónde está mi hermano, dónde está Luis Somasa. Quiero respuesta. Por su parte, el Comité de Amigos y Familiares por los Presos Políticos denunció que más de 20 ciudadanos detenidos por razones políticas en el Helicoide y otros centros de reclusión se encuentran en aislamiento prolongado. A quienes no solamente se les priva de forma injusta, a quienes no solamente han sido detenidos de forma arbitraria, a los cuales se les ha violado el debido proceso, sino que además de eso también están sometidos a aislamiento prolongado y absolutamente nunca han podido ver quienes están ahí a sus familiares. La única forma de comunicación que se tiene en este centro de reclusión son mensajes de voz que envían a través de los custodios, en los cuales te dicen que ellos no tienen derecho a la visita hasta que haya una orden superior. En un primer lugar, te decían que habían que esperar los 45 días de investigación, y ahora simplemente te dicen que ya esto era algo que le decían a los familiares para que dejaran el fastidio, pero que ellos simplemente tienen prohibidas las visitas. Según el último balance ofrecido por la organización Foro Penal, Venezuela tiene en la actualidad al menos 1.194 presos políticos, más de una veintena de ellos extranjeros. A través de un programa de cooperación con el gobierno de Estados Unidos pedido por ellos, solicitados por ellos, ayer llegó en un vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos al aeropuerto de Howard, un vuelo con 119 personas de las nacionalidades más diversas del mundo. Esos vienen de Estados Unidos haciendo puente con Panamá. Esto lo organiza y paga la Organización Internacional de Migración, no el gobierno de la República de Panamá. Se alojan temporalmente en un hotel de la localidad y de ahí se mueven a una especie de albergue que tenemos en San Vicente, en Darién, y esperamos poder sacarlos de ahí lo antes posible a través de vuelos de los Estados Unidos. Este es un aporte más que hace Panamá en el tema migratorio con el concurso de la ONG internacional que controla estos temas. Al menos 28 personas resultaron heridas en Múnich tras un atropello masivo que las autoridades investigan como un posible atentado. Algunos de los heridos están en situación muy grave y el presunto autor, un afgano de 24 años, ha sido detenido. El suceso se produce a 10 días de las elecciones del próximo día 23, mientras la inmigración marca el debate político. El vehículo embistió poco antes de las 11 de la mañana contra una manifestación de empleados públicos en el centro de la capital del estado de Baviera, en la que participaba 1,5 millones de personas. El primer ministro bávaro, el conservador Markus Söder, sostuvo que con base en el modus operandi del autor, las autoridades creen que se trata de un atentado. Su investigación ha sido asumida por la Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo de la Fiscalía de Múnich.
Según la prensa local, el presunto autor había publicado poco antes del atentado contenido islamista en redes sociales, pero las autoridades no han confirmado esta información y no han dado aún detalles sobre una posible motivación. Pero se sabe que el sospechoso contaba con antecedentes por tráfico de estupefacientes y hurtos. De su lado, el canciller alemán Olaf Scholz pidió que se actúe con todo el peso de la ley contra el autor, que debe ser castigado, dijo, y abandonar después el país. En su exhortación pastoral con motivo de la 123ª Asamblea Ordinaria Plenaria, la Conferencia Episcopal Venezolana consideró que en el país es necesario resolver la crisis política derivada de la falta de publicación detallada de los resultados de la elección presidencial del pasado 28 de julio para poder avanzar en nuevos procesos comiciales. Si queremos vivir en una sociedad democrática, participativa y protagónica, es necesario recuperar la primacía de la verdad y la justicia, de la dignidad de la persona y del bien común, poniendo a un lado los intereses particulares o partidistas. Y tal como lo establece la Constitución y las leyes, se debe respetar la soberanía popular expresada en el voto, garantizar la participación política en igualdad de condiciones, la libertad de expresión plural y la legítima protesta. Nosotros lo que decimos es que debe garantizarse la transparencia, la equidad en el tratamiento de todos para que pueda haber confianza también en los posibles resultados que surjan de esos procesos electorales. Monseñor Jesús González de Zárate, presidente del Episcopado venezolano, indicó que el clima político actual no favorece tampoco una reforma constitucional, como ha sido planteada por el régimen de Nicolás Maduro. En este momento no creemos que están dadas las condiciones para emprender un proceso constitucional. Hay muchos asuntos pendientes cotidianos de la vida de Venezuela. La Constitución es un programa común de país. Es un programa, el proyecto que los venezolanos nos damos, todos nos reconocemos identificados en una constitución. Creo que las actuales tensiones, inquietudes, las preguntas no resueltas en la realidad nacional no favorecen el clima de una constitución. La Iglesia Católica hizo un llamado al Estado venezolano a que lleven adelante formas de amnistía, condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos y constitucionales para quienes han sido detenidos por razones políticas. Los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas invitaron a funcionarios diplomáticos a constatar la situación de asedio permanente en la que aseguran viven desde hace meses. A través de un comunicado, el Comando con Venezuela denunció este viernes que la situación de los refugiados en la Embajada Argentina en Caracas continúa agravándose. En esta sede diplomática permanecen Magalí Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Humberto Villalobos. Alertaron que se cumplen ya 83 días sin servicio eléctrico desde que Corpoelec, la empresa estatal de electricidad, se llevó los fusibles de la sede diplomática argentina. Ante esto, utilizan una planta eléctrica que racionan para poder tener conectividad. En el informe también indican sobre las permanentes restricciones de acceso de servicios y productos esenciales, como son agua, medicamentos y alimentos, y cuyo ingreso depende de las arbitrarias órdenes de los cuerpos represivos del régimen, cuyos efectivos además tienen sitiado el recinto diplomático desde el pasado 23 de noviembre. El Comando con Venezuela realizó un nuevo llamado a la comunidad internacional a sumar esfuerzos para lograr una pronta solución a esta situación, reiterando la necesidad de que los salvoconductos sean otorgados a la brevedad, como establece el derecho internacional. El gobernador de Florida, Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó un paquete de leyes que endurece las restricciones migratorias en el estado, estableciendo la pena de muerte para migrantes en situación irregular condenados por crímenes graves como asesinato premeditado o violación de menores. La legislación también destina $298 millones a reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias, incluyendo la contratación de agentes especializados, la adquisición de equipos y la entrega de bonificaciones a oficiales que colaboren en su implementación. Durante la firma de los proyectos, DeSantis destacó el impacto de estas medidas.
Uno de los puntos más controvertidos de la legislación es la aplicación de la pena de muerte para inmigrantes sin documentación que sean hallados culpables de delitos graves. Esta disposición ha sido rechazada por organizaciones de derechos civiles y miembros del Partido Demócrata, quienes advierten que podría ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema. La medida, alineada con la agenda del presidente Donald Trump, ha generado un intenso debate en distintos sectores políticos y de derechos civiles. El proceso legislativo enfrentó obstáculos antes de su aprobación, ya que los líderes republicanos de Florida tardaron semanas en llegar a un consenso sobre la mejor forma de respaldar las restricciones impulsadas por el mandatario en materia migratoria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo este viernes que las guerras comerciales y los aranceles punitivos no tienen sentido, pero aseguró que los gravámenes injustificados que ha anunciado el presidente estadounidense Donald Trump no quedarán sin respuesta. Así lo aseguró la representante del bloque europeo en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, al día siguiente de que Trump anunciase sus últimas medidas comerciales en las que ha puesto en el punto de mira el IVA que la Unión Europea aplica a los bienes. La representante de la Comisión Europea señaló que los aranceles actúan como un impuesto que aumenta la inflación y apuntó que inevitablemente los más afectados son los trabajadores, las empresas y las clases medias a ambos lados del Atlántico. La presidenta del Ejecutivo Comunitario describió un mundo en el que las visiones enfrentadas del orden mundial estén conduciendo hacia un enfoque más transaccional de los asuntos globales, por lo que Europa necesita cambiar para prosperar en esta nueva realidad. Von der Leyen afirmó que una Europa fuerte trabaja junto a Estados Unidos para disuadir las amenazas que tienen en común como socios. El pasado lunes, Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio, una medida que impactará a la Unión Europea.